Bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay cuenta adicional? No hay cuenta. Bien, vamos a lo que quedó pendiente, el artículo 3º, inciso 2, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, presidente, el artículo 3º quedó entero pendiente. ¿Ah? Y ahí vamos después viendo las otras cosas. Señor Gacitúa, por favor. Sí, disculpe, que esta modificación no está en lo que imprimieron para la sesión de hoy, me traspapeló ahí, pero están viéndolo en pantalla probablemente. Era el tema de las promesas. ¿Se acuerdan del artículo 50 o el equivalente al artículo 50 en terrenos que tuvieran promesas en favor de los comités? Lo hablamos con Janet, visualmente, y con los asesores también, pero que separar el inciso para sacar a las promesas del inciso segundo, ¿ya? Entonces, también podrá aplicarse respecto de terrenos inscritos a nombre de un comité de vivienda, entidad o grupo organizado que pueda postular al referido programa, o bien respecto de terrenos sobre los cuales existe una promesa de compraventa en favor del Servicio Regional de Vivienda y Urbanización. Hasta ahí vamos igual, pero sacarle la mención a las promesas en favor del comité y ponerlo en un inciso separado con más restricciones. En casos debidamente calificados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, también podrá aplicarse este mecanismo excepcional respecto de terrenos sobre los cuales existe una promesa de compraventa en favor de uno de los mencionados comités, entidades o grupos organizados. Eso implica que en el otro inciso hay que poner en todos los casos referidos en los incisos precedentes. Por lo tanto, pasa por un filtro de la Secretaría Regional Ministerial adicional al que está en el artículo 4, que es el de los criterios para determinar la pertinencia de elaborar una de estas propuestas. Que también lo habíamos hablado, no fue necesario hacerle cambio acá porque en el fondo queda igual en el inciso primero de oficio o a solicitud del servio, del órgano o servicio público propietario del predio o del comité de vivienda, entidad, grupo organizado, propietario o comitente comprador de un terreno. Esto es para solicitar, evaluar la pertinencia de hacer este procedimiento. De ahí puede que la Seremi diga no, no es pertinente porque es muy caro, porque el terreno no genera integración urbana, genera segregación, no se cumple con estándares mínimos de urbanos, de sustentabilidad o la integración social. Eso, presidente, lo que queda pendiente era eso, ver qué hacer con los terrenos que tuvieran promesa. Janet, ¿qué opinión tiene al respecto? De hecho, yo propuse la redacción porque me pareció que era la forma de salvar el tema. O sea, va a haber una calificación expresa en el caso de estas promesas de compraventa, que ya hay que hacerse cargo de que varios comités ya las tienen esos terrenos comprometidos. Mire, mi problema es la redacción, porque es distinto que en vez de decir también podrá aplicarse respecto a terrenos inscritos, yo lo que pondría ahí, en el caso de que con anterioridad a esta ley se hayan inscrito a nombre de los comités, el servicio tendrá que evaluarlo y decidir qué es lo que hace. No se me entiende, yo no formalizaría esto como algo normal. O sea, en caso específico podrá evaluarse para poder decir que se acogen o no. Pero no podemos consagrar, y si hay alguno que está previo, con todos los, está inscrito ya a nombre de un comité, pero además está con problemas en la compraventa, están el terreno no está acreditado, el cálculo de terreno hábil, porque en esta cuestión es clave lo que es hábil y lo que no es hábil, o hay problemas de seguridad, en fin, senador Sandoval. No, está bien, presidente. Pero lo están corrigiendo. Ahí lo están corrigiendo online. No es solo compraventa, también cuando están inscritos. Es que son las promesas. ¿Cómo? Son las promesas lo que estábamos tratando. Sí, pero si si el comité llega con un terreno inscrito, sin ninguna promesa, y ese terreno tiene problemas, ¿qué es lo que hace el servio? O sea, tiene que evaluarlo, no lo vincula, no lo obliga a hacer una determinada... Tiene que evaluarlo, a ver si corresponde o no. Y respecto a los previos, los posteriores hay que tener claro que la situación es distinta. ¿Mm? Yo también, pero lo que pasa es que son muy porfiados. Bien, sigamos adelante porque en este hay problemas. Sigamos al que viene posteriormente. Ya, seguimos pendientes.
¿Cuál otro es el que está pendiente? Don Carlos. O sea, mira, le insisto, Gonzalo, si un comité llega con un terreno inscrito a su nombre y ese terreno tiene problemas, no puede tratarlo así nomás. Entonces, el hecho de que esté inscrito a nombre del comité no predetermina la manera de tratarlo. Es que si hay una previa a esta ley, están a nombre del comité inscrito o con promesa o con lo que sea, el Servio va a tener que evaluarlo, pero esto solamente, excepcionalmente, los que están en esta situación previa. Esto, bueno, yo creo que no es bueno inducir a los comités a inscribirlo a su nombre, a comprarlo así nomás. Tiene que tener una previa visión de la instancia estatal. La verdad que aquí podríamos incorporar, porque dice los otros órganos de administración del Estado, aquí podemos incorporar a los municipios. Oye, veamos lo que se revisó del 11 para adelante, en realidad. Presidente, Y ahí, Vamos al 4, Aquí vamos al otro rápido. que está pendiente. ¿Cuál es el otro? pero y le podemos hacer esta propuesta porque yo creo que recoge lo que estaba diciendo usted recién. O leerla, que yo creo que lo recoge. Gonzalo, Sí, yo creo que el problema es que falta sobre los cuales exista terreno inscrito. Ahí está, perdón, no he dicho nada. ahí está. Mire, voy a leer los dos incisos. Este mecanismo excepcional solo podrá ser aplicado respecto de terrenos que se encuentren inscritos a nombre del Servio o de otro órgano que integre la administración del Estado, municipalidad, por ejemplo. También podrá aplicarse respecto de terrenos sobre los cuales existe una promesa de compraventa en favor del Servio. Y en otro inciso, respecto de terrenos inscritos a nombre de un comité de vivienda, entidad o grupo organizado, o sobre los cuales existe una promesa de compraventa en favor de estos, inscritos, en el caso de los que están inscritos, o firmadas las promesas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, excepcionalmente podrá aplicarse este mecanismo previa calificación de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Lo que pasa, Gonzalo, es que usted pega un salto, porque aquí la norma es que para estos 4 años es que este mecanismo excepcional se aplica de la manera Servio o municipio u otro organismo público. Punto. En el caso de que haya comité o grupo, etcétera, que con anterioridad a esta ley tengan terrenos a su nombre o tengan compraventa, lo evaluará el Servio para incorporarlo en este proceso, pero ahí aparece como directamente incorporado a la norma general a partir del hecho de tenerlo inscrito. Entonces, bueno, sigamos adelante, démonos una vueltecita a eso, porque el 4 Sí, el artículo 4, inciso primero, quedó la expresión o promitente comprador, que también iban a hacer una propuesta. Lo que pasa es que tiene que ver con lo que estamos hablando. Si te va a permitir que haya... Veámoslo juntos. Claro. Veámoslo juntos según lo que pasa. Podría no cambiar. Sí. Podría no cambiar. Veámoslo juntos, don Carlos. Pase. ¿Ah? Referente a ese tema, ¿Qué tiene que apagar acá? referente al tema de los comités, no es lo mismo cuando el comité habitacional ha comprado un terreno y tiene inscrito su nombre. Ese es un tema que yo creo que no debería haber ningún problema ahí. El problema es que si ese comité habitacional quiere firmar una promesa de compra, entonces yo creo que eso es la parte donde estaría lo peligroso de que el comité firme una promesa de compra-venta. Ahí no tiene absolutamente nada y no tienen dinero para pagar. ¿Ya? Yo conozco casos. Seguir el acuerdo de la instancia pública. Puede comprarlo con un municipio, por ejemplo, con otro. Pero la cuestión es que no llegar porque una vez inscrito llega a decir yo quiero acogerme a esto, ¿y qué se le va a decir? ¿Me entiende? O sea, un pie forzado, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a votar. ¿Por qué no trata de encontrar una solución Gonzalo y Janet? Y perdón, presidente, solo para decir estamos de acuerdo con lo que ustedes plantean, ¿no? Que en el fondo no porque ya haya una promesa o porque esté inscrito es casi un derecho adquirido, un proceso express de cambio, pero no lo compartimos. Veamos cuál es el mejor. Sí, busquemos una redacción que lo diga eso con nitidez, porque incluso en el punto seguido que ahí también podrá aplicarse, primero separarlo en un párrafo ahí aparte y decir, en el caso que un comité tenga inscrito su nombre, tendrá que evaluarlo el Servio. Ahí hay que ver cómo con anterioridad a esta fecha.
Además que esto es para defender a los comités, porque si no... Suspenda. Se suspende la sesión, vamos a ir a votar a la sala. ¿Cómo quedaría el texto entonces? Esto porque también aquí para evitar el error. Súper. Ahí. Voy a ponerlo sin control de cambio, ¿le parece? Yo creo que es más limpio para leerlo. Este mecanismo excepcional solo podrá ser aplicado respecto de terrenos que se encuentren inscritos a nombre del SERPIU o de otro órgano que integre la Administración del Estado. También podrá aplicarse respecto de terrenos sobre los cuales existe una promesa compraventa en favor del SERPIU. Respecto de terrenos de propiedad de un comité de vivienda, entidad o grupo organizado o sobre los cuales existe una promesa compraventa en favor de estos, en ambos casos, inscritos o firmadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, o sea, tienen que estar inscritos o firmados antes de la ley, excepcionalmente podrá aplicarse este mecanismo previa calificación del Servicio Regional de Vivienda. Bien. Y al hacer eso, el SERPIU toma la posta y entonces la iniciativa corresponderá a la CEREMI elaborar la propuesta de norma urbanística especial aplicable a uno o más terrenos de oficio o a solicitud del SERPIU o del órgano o servicio público propietario del predio. Y desaparece, por tanto, la mención a los comités en este. Muy bien. No. Ya, aprobamos el 3 y 4 en esos términos, ¿no? Que ya se resuelven las... Bien. Ya, el 4 entonces... Ahí te lo acabo de leer. Sí, por cierto. Pregúntale a don Jorge. Don Jorge, ¿está de acuerdo?
¿Está por ahí don Jorge Soria? Un 3-0. minuto. Aló. Ahí está conversando con una polola que tiene. Oye, me perdí, se me bajó. Está bien, ahí está Explícamelo fuerte, no te escucho bien, muy bajito. muy bajito, aquí más fuerte. Lo que pasa es que hacemos para Ahí la sí. ¿qué hacemos Sí. con la norma excepcional? ¿En qué caso se aplica? La norma es que esto se aplica cuando el terreno es del serbio, el serbio lo tiene o tiene un proceso de compraventa. Pero en el caso de qué pasa con los comités, solo excepcionalmente aquellos comités que tienen propiedad de los terrenos con promesa de compraventa anteriores a esta ley, en esos casos podrá calificar el serbio si es pertinente o no. ¿Ya? Esa es la situación. Entonces, si el municipio tiene un terreno que puede comprarlo por sí mismo o en conjunto con un comité, porque podría ser distinto tipo de forma de entenderse, pero esa es otra situación. Eso es. Aquí estamos los 3-0, no sé lo que dice Jorge. No, yo me sumo a lo que es mejor. Lo 4-0. estaba discutiendo con mi secretaria, pero no lo cacho bien, siempre. Muchas gracias. Pero me voy a la mayoría. Muy bien. Muy bien, aprobado 4-0 entonces los artículos 3º y 4º. Una pregunta ahora respecto del artículo 5º, don Carlos, es que el inciso final del artículo 5º, lo que se introdujo en la mañana, ¿se acuerda que decía no podrá aplicarse este mecanismo excepcional de establecimiento de normas urbanísticas especiales respecto de terrenos que conforme al artículo 60 de esta ley se encuentran desplazados en zonas no edificables? Se agregó o en zonas patrimoniales. Entonces quería consultar al Ejecutivo si es la nomenclatura que corresponde, porque el otro día estuvimos hablando de zonas típicas o de conservación histórica. Entonces, para que aclaren bien eso, para dejar el texto correspondiente, coherente. ¿Qué dice el Ejecutivo? Sí, lo hablamos con Jorge. Efectivamente, en otros artículos habíamos ocupado el fraseo de zonas típicas o zonas de conservación histórica, que son las de los consejos monumentos nacionales o los planes reguladores. Quizás había que ponerlo en los mismos términos para no generar una distorsión ahí. Muy bien, estamos de acuerdo en eso entonces, ¿Sí? que se aplica Claro. la misma definición que usamos antes. Exacto, zonas típicas o de conservación. Ya. Bien, vamos entonces ahora al plan. Presidente, perdón, algo muy breve. Habría que, como anunciamos la otra vez, habría que acá está, eliminar por los efectos de las propuestas. Esto es algo absolutamente administrativo nomás. Pero le dimos facultad a ustedes, todos estamos de acuerdo. Sí, no, pero es que esto es una votación muy simple. Hay que eliminar los números 1, 2 y 4 del artículo primero y 3, 4 y 7 del artículo tercero. Eso es solo para hacer coherente todas las propuestas. Es una cosa técnica que aprobaría según, ¿no es cierto?, lo que... 4-0. ¿Sí? ¿4-0? 4-0. No. Bien. Muy bien. Bien, vamos al artículo 11. Perdón, habíamos visto la posibilidad que al artículo 4 darle el carácter de por un periodo. Como lo vieron eso al titular, apruébase la siguiente ley sobre gestión de suelo. ¿En qué quedaron al respecto de eso, Janet? No, senador, no lo vimos hoy día. ¿Por qué no lo ven mientras tanto vemos lo otro en paralelo? A ver una forma de dejar más claro que esto es por un periodo. Vamos al artículo 11. Ok, tengo que compartir otro archivo. Es este, si no me equivoco. Ahí está. Ya, esto, bueno, capítulo segundo de esta ley especial dentro de la ley del plan de emergencia habitacional, y paso a leer el artículo 11. Este se vincula, antes de leerlo, se vincula directamente con la glosa 19, si no me equivoco, que se estableció en la ley de presupuesto de este año, de que el Ministerio tiene que enviar en el primer semestre de este año una estrategia para abordar el déficit. ¿Ya? Entonces se vincula directamente con esa glosa presupuestaria. Y dice, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cumplimiento de sus funciones, elaborará, diseñará e informará al Congreso Nacional durante el primer semestre de 2022 la estrategia para abordar el déficit de viviendas o, comillas, plan de emergencia habitacional. El plan de emergencia deberá considerar la información sobre demanda habitacional y el déficit existente en cada región y comuna, especialmente de las familias prioritarias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población. Asimismo, deberá contemplar objetivos y metas anuales por región y comuna. En la elaboración del plan de emergencia habitacional, el Ministerio deberá tener presente los antecedentes. En esto estamos de acuerdo todos acá, en el artículo 11, en los términos que está. Perfecto. Senador Soria, ¿está de acuerdo también?
Bien, vamos al Estoy de acuerdo. De acuerdo, 4-0. Vamos al artículo 12. Ok, el artículo 12 es prácticamente igual a lo que habíamos propuesto originalmente, pero tiene algunos ajustes. Es en lo que respecta a la identificación de la demanda habitacional y el déficit existente, el plan deberá considerar las fuentes estadísticas oficiales elaboradas por órganos con competencia en la materia, tales como el último censo de población y vivienda o la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, junto a la información que otorga el catastro de campamento y el sistema de información territorial de la demanda que administra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el llamado Grupo Conecta también. Y vinculado con eso, entonces, se mantendrá un registro nacional, regional y comunal debidamente actualizado de los interesados en postular y de las postulaciones ingresadas a los distintos programas, con las características familiares y socioeconómicas de los hogares que postulen de manera individual o colectiva y sobre las etapas en que se encuentran en el proceso de acceso a una vivienda, desde la inscripción en el registro hasta la entrega de las viviendas. Eso, presidente, esto tiene que ver también con cosas que se discutieron en su minuto en la comisión, vinculado también un poco con la ley de presupuesto, de que exista un buen diagnóstico del déficit y que también haya un buen seguimiento de las postulaciones de las familias. Y para eso es muy importante el sistema de información territorial de la demanda que administra este ministerio, el Grupo Conecta, y eso implica mantener un buen registro, y como dice ahí, nacional, regional y comunal, que simplemente desglose de algo que ya está materializado. Bueno, mire, sobre esto una cosa. Yo hablé con la gente de Conecta y hablé con gente que trabaja en eso. ¿Cuánta gente hay inscrita ahí? 2.200.000 personas. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que está muy desvinculado de los programas. O sea, hoy día el nivel de operatividad es bajísimo. Pero lo que estamos planteando aquí es un registro nacional. ¿El registro nacional qué significa? Que para postular a cualquier programa hay que estar en el registro. Y eso pediría yo que lo afirmáramos como tal, ¿ah? De que se mantendrá. Ustedes no quisieron poner se implementará, yo no voy a hacer mayor cuestión de eso. Se mantendrá un registro nacional, regional y comunal debidamente actualizado, donde interesados en postular, y como requisito para las postulaciones. Pues ahí hay que poner eso que, ¿me entiende? Para tener una más fuerza de esto, porque si no esta cuestión, lo que me decía la propia gente Conecta, que pierde todo sentido, la gente dice, ¿para qué estoy aquí? Si esto no es simple referencia estadística, no es más que... Y antes era así, era como requisito. Le agregamos ahí las postulaciones como requisito para postular a los programas. Presidente, sí, compartimos, presidente, el concepto. Según usted dice, años atrás era exigencia, sí, hace sentido, porque hoy día nos queda a veces medio muy lateral a ese. Es que se integra con el otro, no. Bueno, si el gobierno plantea eso, que ponga la plata. Pero me dijeron que ni siquiera necesitaban eso porque está todo en crisis en el ministerio. O sea, No, presidente, perdón, usted dice está todo en crisis, ya lo escuchamos, no, créanos, seguimos con mucha fuerza en la cartera. Esperemos si sea. Estoy viendo cómo incorporarlo. Bueno, ¿me entiende lo que estoy diciendo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque ya está bien poner se mantendrá, pero no es se mantendrá. De hecho, hay que crear un instrumento con características distintas, pero no nos metamos en eso, sino que de hecho hay que reformularlo en la realidad, porque yo estuve viendo la ficha de inscripción en el Conecta y la verdad que no da para caracterizar la demanda. Tiene unos problemas, más bien caracteriza a los postulantes, que no es exactamente lo mismo. Bueno, pero no nos metamos en eso porque eso queda abierto a ese texto lo permite. Lo que yo quisiera agregar, si les parece a ustedes, que para postular a los programas, a partir de la operación de esto va a requerir estar inscrito en este registro. Eso simplemente de eso. Lo puede decir, pero por eso reforcémoslo un poquito más. Y de las postulaciones ingresadas. Sí. Presidente, ahí le agregué al final, último inciso, dice que y sobre las etapas en que muy se bien, encuentran en el dejémoslo ahí. Ya, dejémoslo ahí. Vamos, aprobemos el 12, ¿no es cierto? Está bien ahí, quedó bien resuelto. Don Jorge, ¿está de acuerdo? Dale, va adelante. Ya. Vamos al artículo 13. Ok, el 13 es un artículo relacionado con la coordinación entre órganos públicos y otros órganos, ¿ya? El principio de coordinación, etcétera. Para poder sacar adelante esto aparece la comicidad, etcétera. Solo lo leo. La implementación del plan de emergencia habitacional deberá ser coordinada con los órganos de la administración del Estado que intervienen en el desarrollo de proyectos habitacionales y urbanos, incluidos los municipios y gobiernos regionales, buscando la agilización de los plazos de tramitación y la mejora de la efectividad y pertinencia de sus acciones. El Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, presidido por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, deberá coordinar las acciones de los distintos órganos públicos. Esa es prácticamente la función que ya tiene el comité, para eso fue creado, ya, para coordinar distintos órganos. Deberá coordinar las acciones de distintos órganos públicos con el objeto de priorizar y concretar
el plan de emergencia habitacional, fortaleciendo la acción conjunta, optimizando los procesos y estableciendo plazos máximos para cumplir con las diversas responsabilidades, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de exigencias y otorgamiento de permisos en materia ambiental, sanitaria, de urbanismo, construcciones, de obras públicas o de movilidad urbana, entre otras. Asimismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los demás organismos públicos con competencia en la materia deberán establecer mecanismos de coordinación con los organismos privados vinculados con los servicios sanitarios, eléctricos o de gas para dar prioridad y eficacia en los procesos de tramitación. En cumplimiento de lo anterior, los servicios regionales de vivienda y urbanización podrán suscribir convenios con las empresas concesionarias de tales servicios, con el objeto de agilizar y optimizar los procesos asociados al referido plan. Los proyectos que formen parte del referido plan serán prioritarios para enfrentar la urgencia habitacional de las familias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población, por lo que gozarán de preferencia para su revisión y aprobación por parte de los organismos con competencias en la materia. Eso, presidente, coordinación entre todos y liderado por la comisión, por el ministro que preside la Comisión de Ciudad, Vivienda y Territorio. Por lo tanto, en las sesiones de ese comité interministerial que se puedan acordar cómo solucionar los cuellos de botella de distintos proyectos del plan de emergencia habitacional y fijarse metas y plazos para sacar adelante los proyectos. Muy bien, estamos de acuerdo los que estamos acá en los términos. Don Jorge, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Vamos al 14 entonces. Gracias, presidente. El 14 es el artículo sobre adquisición de transferencias de terrenos públicos. El artículo 14 dice: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá solicitar la transferencia de terrenos fiscales que hubieran sido calificados por el Ministerio de Bienes Nacionales como aptos para la construcción de viviendas sociales. Con el mismo objeto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá solicitar la transferencia de bienes raíces que sean parte del patrimonio de afectación fiscal de las Fuerzas Armadas y que hubieran sido considerados prescindibles para el cumplimiento de los fines de bienestar social de tales instituciones. Todo lo anterior con el objeto de destinar tales inmuebles a la ejecución de proyectos habitacionales o urbanos que formen parte del plan de emergencia habitacional. Esto está muy vinculado con glosas de la ley de presupuesto de este año que se incorporaron a propósito de esta misma discusión. Pero en complemento de eso se incorpora el siguiente inciso que dice: sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo también podrá solicitar la declaración de prescindencia de otros terrenos públicos o fiscales, especialmente de aquellos que hubieran sido destinados o transferidos gratuitamente a algún órgano de la Administración del Estado y que no se encuentren sirviendo regularmente a las finalidades previstas en dicha destinación o transferencia. Una vez declarada la prescindencia de un terreno, este podrá ser transferido al correspondiente Servicio Regional de Vivienda y Urbanización para la ejecución de un proyecto habitacional o urbano que forme parte del plan de emergencia habitacional. Finalmente, establece que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo propondrá, mediante resolución, un mecanismo para que las referidas declaraciones de prescindencia y transferencias de los terrenos se efectúen de manera expedita, tomando en consideración el tipo de terreno y el órgano que lo transfiere. Claro, porque aquí estamos hablando de terrenos públicos de distintas características, desde un terreno que pertenece al Fisco de Chile y que lo administra Bienes Nacionales, hasta eventualmente el terreno de otro órgano de la Administración del Estado, una empresa pública, etcétera, y por lo tanto habría que hacer distinciones respecto de el tipo de terreno, el órgano que lo transfiere, pero que haya un mecanismo claro que permita hacer de manera expedita estas transferencias. Eso, presidente. Ofrezco la palabra. No, Carlos, a mí me parece bien. Creo que hablamos de alguna manera de lo que se ha ido planteando también. Me parece bien el proceso de desafectación de la prescindencia, porque hay un tema no menor. En regiones como las nuestras tenemos muchos terrenos que han sido dejados para otros servicios, el caso del MOP, por ejemplo. No, a mí lo 14 me parece bien como está, presidente, por lo menos. Mira, yo lo único que creo que no es necesario, que no es indispensable, en el primer inciso dice transferencia de bienes raíces que sean parte del patrimonio de afectación fiscal de las Fuerzas Armadas. Hasta ahí está bien. Pero agrega, y que hubieran sido considerados prescindibles para el cumplimiento de los fines de bienestar social de tal institución. Esto no es indispensable porque va a venir una discusión. Por ejemplo, el terreno que hay en La Reina, que es de la fuerza del Ejército, que se está pidiendo por el Servio, el problema de ese terreno es que se ha postergado, es prescindible, porque ellos dicen, mire, lo queremos vender. ¿Para qué? Para construir casas. Entonces, borrar eso va a depender de la negociación terreno por terreno. No es prerequisito que sea declarado prescindible dentro del patrimonio de afectación fiscal, que por lo que yo he averiguado es donde hay más terreno para el corto plazo. O sea, es muy, muy importante. Lo otro que yo no sé la razón por la cual lo borran, el concepto de necesidad de suelo para implementar el plan de emergencia deberá programarse para un periodo anual, ¿no es cierto? Esto no se compra terreno a medida que me traen un terreno.
sino que yo voy, porque aquí hay que formar un grupo especializado distinto al que tenemos exclusivamente en esto, y que vaya comprando terrenos de una determinada manera y que tengamos los terrenos con anticipación. Entonces no sé por qué está puesto en el primer artículo, es verdad. Ese concepto está en el primer artículo. Sí. Presidente, precisamente el mismo tema. Yo creo que si Ferrocarriles tiene terreno, siempre va a decir que los va a necesitar. Al igual que el Ejército, si tienen terrenos, ellos siempre van a poder justificar la necesidad de mantener sus terrenos. Entonces, no va a ser tan fácil de poder hacer esas transferencias, porque estas instituciones no les va a interesar hacer estos traspasos. Además, no tienen por qué haber sido transferidos gratuitamente a la institución. Eso también está un poquito de más, porque pueden serlo, pueden no serlo. Por eso dice que el mismo podrá solicitar la declaración de presidencia a otros candidatos. Bueno. Porque esa presidencia debe ser expedida. Pero borrémosle de especialmente para adelante. ¿Por qué tiene que estar desde especial? El mismo podrá solicitar la declaración de transferencia más que de presidencia, ¿no es cierto? Hay más que presidencia, porque la presidencia es el acto previo al proceso de transferencia. ¿Cierto? ¿Qué le parece que quede? Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo también podrá solicitar la transferencia de otros terrenos públicos o fiscales. Punto. Una vez declarada... Lo que pasa es que en el inciso primero, Carlos, el mismo dice, podrá solicitar la transferencia de terrenos fiscales que hubieran sido calificados por el Ministerio Nacional como para fines de construcción. El inciso segundo habla de que el mismo podrá solicitar la declaración de presidencia de otros terrenos. ¿Ya? ¿Te fijas? Es complementario al anterior. ¿Y tú dirías partidario de mantenerlo tal como está? Tal cual, porque el primero solicita la transferencia al mismo, en el segundo solicita la presidencia en caso de otros terrenos, ¿te fijas? ¿Y qué te parece borrar eso, especialmente de aquellos que hubieran sido destinados, transferidos gratuitamente? ¿Eso por qué tiene que ver? Eso lo borramos. Entonces dejamos a otros terrenos públicos o fiscales de algún órgano de la Administración del Estado y que no se encuentre sirviendo regularmente la finalidad prevista. Sí, ¿Ah? Ya. ¿Especialmente aquellos? Sacamos especialmente de aquellos que hubieran sido destinados o transferidos gratuitamente. Porque podría haberlos comprado incluso. En línea compró el terreno del fondo y la verdad el fondo... O sea, en el fondo quedaría sin perjuicio, lo señalado en el inciso precedente, el MIMBU también podrá solicitar la declaración de presidencia de otros terrenos públicos o fiscales a algún órgano de la administración del Estado. ¿Ya? Y que no se encuentren, etcétera, etcétera. El resto igual. Sí. Don Carlos, ¿y qué pasa con los arriba? ¿Y que hubiera sido considerado prescindible? Eso acordamos borrarlo, que hubiera sido... ¿Cuál es? Después de patrimonio y afectación fiscal de las Fuerzas Armadas, Sí. que evitar el trámite de que se declare prescindible. De hecho va a ser así, pero eso no es... Ya, eso son cuestiones internas de las instituciones. Y lo demás estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Está bien, entonces, ¿se borraría? Presidente, Sí. Presidente, podría hacer una declaración de lo que usted está diciendo en el inciso primero y que hubieran sido considerados prescindibles para el cumplimiento de los fines de bienestar social de tales instituciones. Ahí no requeriría una declaración específica terreno a terreno porque están vinculadas a las que han de formar en la glosa de la ley de presupuesto. ¿Ya? En una glosa que se la leo, dice: en el plazo de 3 meses contado de la entrada en vigencia de esta ley, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas informará a las comisiones el listado de todos los bienes raíces que sean parte del patrimonio de afectación fiscal de las Fuerzas Armadas considerados prescindibles para el cumplimiento de los fines de bienestar social de las instituciones. Entonces, esos terrenos que ya fueron considerados prescindibles en estos listados son los que están referidos en el inciso primero. Y por eso después en el inciso segundo... Sí, pero mire, Gonzalo, no armemos enredo, Gonzalo, porque ¿qué es lo que pasa? Hay un patrimonio de afectación fiscal. El patrimonio de afectación fiscal, de hecho, como una forma de eludir un control que tiene la ley de presupuesto, se lo han transferido a las instituciones de bienestar. Pero nosotros no tenemos, es una norma interna, no tenemos por qué asumirle eso, hay que negociarlo con la rama y con las Fuerzas Armadas. Entonces, el patrimonio de afectación fiscal puede solicitarse que sea transferido. Es verdad que va a haber una discusión de aquellos proyectos que están más avanzados o menos avanzados de bienestar, pero esa es otra discusión que se da y no tenemos por qué nosotros condicionar la solicitud a que esto sea prescindible para efectos de bienestar. En este momento... Bueno, le vuelvo a poner el terreno de la reina. El terreno de la reina ellos dicen que es para bienestar, pero no es para bienestar, es venderlo para recoger recursos, o sea, es algo que nosotros tenemos que evitar, no esas discusiones laterales.
¿Ah? Presidente, Sí, senador Soria. una pequeñez, dándole vuelta. Yo te plantearía que la preferencia debe ser, habiendo terrenos fiscales, el primer uso debe ser para viviendas sociales y equipamiento. Tener como principio la base de la vida de nuestro pueblo. En todo lo que hay aquí, irle metiendo cosas, siempre tenemos una prioridad uno, que es la vivienda social. Esa es mi sugerencia. A ver, o sea, lo que aquí estamos planteando, Jorge, es justamente generar un campo de conversación con las Fuerzas Armadas para viabilizar lo que tú estás planteando. En Iquique hay mucho terreno de las Fuerzas Armadas, de patrimonio de afectación fiscal. El problema es que la prioridad para la rama hacer es un vender... Iquique nuevo. Hacer 2 Iquique con esos terrenos. Eso es lógico. La prioridad para las Fuerzas Armadas es venderlo para captar plata para poder hacer otras cosas. Entonces, la parte que es de las Fuerzas Armadas, eso se lo venden a los privados. Y la parte que queda vivienda social, no, que está más lejos y en otras condiciones, que es de bienes nacionales. Entonces nosotros queremos que eso esté. Y creemos de cómo está redactado, se generan mucho mejores condiciones para negociar y conversar con todos los organismos públicos, incluyendo las Fuerzas Armadas. Y lo que borraríamos sería 2 cosas, que hubieran sido considerados prescindibles después de patrimonio de afectación fiscal de las Fuerzas Armadas, hasta instituciones, eso se borraría. Y abajito, Especialmente que aquello ha sido destinado o transferido gratuitamente porque eso no es pertinente. O sea, pueden haber sido vendidos o comprados. Y en esos términos podríamos quedar con mejores condiciones para hacer lo que dice Jorge. Hasta la Fuerza Armada y punto, de ahí queda. Sí. Y el resto se elimina. Vuelve solamente después todo lo anterior con lo que retiran. Así es. Fuerza Armada, Punto. Después viene punto aparte, sigue todo lo anterior. Sí. Y en el otro, desde especialmente hasta gratuitamente. Así es. Así es. Votación, señor secretario. Entonces, ¿habría acuerdo con esas enmiendas en el inciso primero y segundo que acaba de consignar don Carlos? De acuerdo. Sí. Disculpe, el presidente, perdón, si entendimos bien las observaciones, ¿no? Lo primero, que es lo que ya está atarjado como propuesta, ¿no? Ahí en la pantalla, el que es distinto si antiguamente fue transferido gratuitamente, eso lo compartimos plenamente, ¿no? La duda que nos queda es si entendemos bien. Ustedes dicen que las PAF, ¿no? Los patrimonios de afectaciones fiscales, que no sea necesario que sean considerados prescindibles. Esa es la pregunta, porque hay una glosa, que es la glosa 10, que quedó recién aprobada en el Congreso, ¿cierto? Recién aprobada, donde sí se pide en un periodo de 3 meses de que haya el listado de prescindencias para los PAF. Por eso voy a tratar de entender cómo sería la sugerencia entonces. Subsecretario, yo entiendo que lo que el senador pide, disculpen, es que se borre la frase y que hubieran sido considerados prescindibles para el cumplimiento de los fines de bienestar social de tales instituciones. Que se borre esa frase. Y esto no define que... Yo creo que de todas maneras va a haber que conversar. Ellos van a decir, mire, tenemos tal proyecto, ya estamos construyendo un casino, tal. Va a darse esa conversación. Pero no que haya un trámite previo de prescindible. Es cierto que eso está en la ley de presupuesto, yo entiendo. Porque esto es una vieja discusión que llevamos años. Cambiamos la ley, obligamos a que rindieran las platas que obtenían, después los transfirieron a bienestar y el presupuesto nacional perdió el control de estas platas. Entonces aquí no entramos en esa discusión. Lo que entramos simplemente que el patrimonio de afectación fiscal lo vamos a tratar con ellos. Y punto, no es más que eso. Eso mismo que borró. Sí. Ok. Ok, entonces sería... ¿Por qué? Entendemos. Sí. En el segundo párrafo está... Presidente, y entendiendo. Si me escucha. Sí, le escucho. Adelante. No, y entendiendo, y si la Fuerza Armada lo entiende, ¿no? Y en Iquique no hemos tenido ningún problema en 55 años que yo gobierno al lado de la Fuerza Armada, y no soy de la Fuerza Armada. Bien. O sea, lo que hay que darle una preferencia de todos los terrenos que hay en Chile, si Chile le sobran terrenos, es a nuestro pueblo. Así dice. Las cooperativas las pararon la Fuerza Armada, yo averigüé todo, no era que las pararon ellos, pero en otras circunstancias, pero que pararon. Pero desde ese tiempo no se hacen cooperativas. Entonces echar la culpa o discutir con la Fuerza Armada, si hemos gobernado ya como 30 años nosotros, cualquiera discusión es con nosotros mismos. Muy bien.
O sea, Muchas si no gracias. se hacen casas para el pueblo, seamos sinceros. Lo único que pueden hacer casas para el pueblo es por medio de las cooperativas y la autoconstrucción. Porque no tiene el país, por lo que entiendo, Aceptada la por los transferencia presupuestos, debería no ser, tiene ¿no? más plata, hermano. Pero se puede hacer, lo hicimos. Johnny Quique, yo, Jorge Soria Quiroga, Pero aquí ellos están con diciendo que 24 una vez años declarada- hicimos miles de viviendas, miles. Y nos dieron las Fuerzas Armadas y el Estado. Pasé por 3 gobiernos, Allende, Rey y Alessandri. Los 3 nos dieron lo que es Iquique hoy. Vengan a ver Iquique, miles de edificios, miles de casas en terreno fiscal. Pero hubo un criterio que te estoy diciendo. La tierra es para todos. No negocios especiales para nadie. Muy bien. Esa fue- Muchas gracias, senador Soria. Doctor- Aquí hay una consulta respecto a lo que está borrando en la pantalla. En el inciso segundo, porque lo que se había dicho acá es que se borraba desde especialmente hasta gratuitamente. Pero aquí agarró más, Gonzalo. Lo que se había dicho que se borrara de especialmente de aquellos que hubieran sido destinados o transferidos gratuitamente. Eso nomás. Entonces iba a quedar. Iba a quedar. No, perdón. No puede ser. No, perdón. Solamente se eliminaba, Sí, sí. No, solamente, la propuesta era que solamente quedaría, sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el MIMBU podrá solicitar la declaración de prescindencia de otros terrenos públicos o fiscales transferidos gratuitamente a algún órgano de administración del Estado y que no se encuentren, ahí teníamos, y que no se encuentren, dice, sirviendo regularmente. Es que pueden no ser transferidos gratuitamente, pueden ser comprados incluso por un órgano. Hay terrenos que tienen 30, 40 años. Sí, y que no Están fueron- parados, yo te lo por demuestro, eso la entre idea es Iquique borrar y esto que entre sea Iquique. Y tenéis transferido. miles de terrenos al lado de la playa que no Ya, son borremos especialmente de aquellos que hubieran sido destinados, son de la transferidos Fuerza gratuitamente y Armada, punto. ¿Ah? son Y de va a quedar un otras problema que hay que corregir después en la organizaciones redacción. del ahí. Estado. O sea, va a quedar fiscales a algún órgano. Sí. Bien, en votación entonces el artículo 14, Pero no, reduciendo... senador, Sí. pero no se entiende. Si no borran la frase completa, lo que borró Gonzalo no se entiende. A ver, ¿por qué? Presidente, tenemos la misma No se entiende percepción de Janet. ¿Ah? No, es que tenemos la misma percepción, Janet, que la que acabas de mencionar. Es una sola Sí, gran porque frase. quedaría... o sea, mira, borra solamente lo que ellos dicen para que vean que la redacción no calza en absoluto. A ver, lea lo que quedaría de juicio suyo. No, si Janet, solo se borra Janet, de- lea lo que usted cree que quedaría. Lo que pasa es que yo creo que hay que borrar la frase completa, porque si no va a quedar sin perjuicio lo señalado en el inciso precedente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo también podrá solicitar la declaración de prescindencia de otros terrenos públicos o fiscales a algún órgano de la Administración del Estado. Eso es obvio. Y además dice, y que no se encuentren regularmente sirviendo las finalidades O sea, previstas, eso es innecesario. no es- Entonces, no es si tan borraran obvio. la frase completa, No es tan obvio porque aquí lo que nosotros teníamos antes es que nombrar a ferrocarriles, nombrar a otras instituciones, aquí no nombramos. Siempre, antes teníamos bienes nacionales, después patrimonio de afectación fiscal y después otros terrenos públicos fiscales de algún órgano de administración del Estado y que no se encuentran sirviendo regularmente las finalidades previstas en dicho destino o transferencia. O sea, lo que estamos pidiendo es que se borre de estos otros que no son ni bienes nacionales ni gestión de patrimonio, que se borre, que tengan como requisito el haber lo sido- gratuito. lo gratuito, porque eso es lo que distorsiona. O sea, tiene un sentido, es lo que quiero decir. Presidente, Subsecretario. Presidente, disculpe, justo se cortó la señal. ¿No puede repetir la palabra, por favor? Perdón. Bueno. A ver, subsecretario. Subsecretario. Sí, no, disculpe, presidente, no, lo que decíamos, le pido la disculpa, que justo se cortó la señal cuando usted estaba haciendo el último argumento, así que disculpe, no le escuchamos el último argumento. Pero quedaría de la siguiente manera lo que estábamos conversando acá. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo también podrá solicitar la declaración de prescindencia de otros terrenos públicos o fiscales que no se encuentren sirviendo regularmente a las finalidades previstas en dicha destinación o transferencia. Por eso, en dicha destinación o transferencia queda claro si se borró antes destinados o transferidos. No hay una dicha destinación o transferencia.
A ver, ¿qué es lo que propone usted? ¿Borrar en dicha destinación o transferencia? Hasta transferencia. Propone borrar. Todo. Pero aquí está dejando algún órgano de relación del Estado. Yo no tendría problema que se borrara todo si quieren ya, sino para que nos armamos enredo. Eso, presidente, disculpe, y si como lo leí, y si llegamos solo hasta terrenos públicos fiscales para... de acuerdo. Bien, hagamos eso, ¿le parece a la comisión? Porque la verdad que lo otro es una especificación que no es indispensable. Claro, que queda bastante resuelto. Muy bien. Habría acuerdo entonces de borrar desde especialmente hasta transferencia. Bien, Presi. Sí. Señor senador Creo Soria. que lo importante es dejarnos en las manos los terrenos que no se han usado por años, de que nace nuestra patria. Y hoy, a mismo del Estado, quien sea, militar, sin importar quién, no está usando, se debe destinar, si eso es tan simple como eso. Porque aquí es como un negocio y monopolio de terreno en todo Chile. Si Chile creo que sobran terreno y por años cerrados. Yo te digo Playa Brava, Mayacito. Bueno, Kilómetros de kilómetros mirando al mar. Están guardados por los militares. Y yo le pregunto, ¿por qué no construyen? No, después, Jorge, no te preocupes. Estoy hablando 10, 20, 30 años. De que subieron ellos. Entonces eso no puede ser. muy bien, muy bien. Y Eso eso está, en sucede todo con caso, el serbio. Con el serbio es lo mismo. Si con todo. Hablamos los militares, claro, porque tienen más terreno y gobernaron solo ellos por años. Pero la verdad es que no son los militares. Todo el mundo tiene terrenos guardados. ¿Para qué? No sé. muy bien. Hay un tema, bueno, está bien. Eso está ahí en el segundo inciso, en el primer inciso, la última frase. Bien, votemos el 14. ¿Está votado ya? No. Votemos el 14. Entonces, Acá 3-0. sí, el 14 con las dos enmiendas de borrar en el inciso primero y en el inciso segundo lo que se leyó recién. Muy bien. Vamos al 15 entonces. Don Jorge, ¿usted apoya el 14? O sea, las dos modificaciones menores. Ahí me perdí, viejo. ¿Cómo es? Dímela. O sea, es que le agregamos a los patrimonios de afectación fiscal el hecho que previamente fueran declarados prescindibles. Y aquí estamos diciendo, eso se negocia posteriormente, no queda que en la ley que haya que haber un acto previo. Y en segundo lugar, que en los otros terrenos que no son ni de bienes nacionales ni de Fuerzas Armadas, lo que se está planteando aquí, que no requieren esos otros que hayan sido transferidos gratuitamente a un órgano de administración del Estado, poder haberlos comprado también, no tienen por qué ser solo gratuitos. Y con eso quedamos con el artículo ya más articulado. Votación entonces 3-0, Jorge, ¿cómo estaría en este? Yo me cuadro en lo que yo te planteo y Sí. tú arreglas, no sé cómo me Pero- enredo. Muy bien, pero votas a favor. Yo en soy todo caso. simple, mi vida es simple, he sido toda mi vida alcalde, nací a los 23 años. Nunca he tenido un negocio con nadie de nada. De allá, de acá, de nada. Por lo tanto, mi cabecita es tan limpia que yo lo que veo es lo que te digo. Se han entregado terrenos. ¿Qué importa a quién se lo hemos entregado? A organismos del Estado, pertenecientes a nuestro Estado, y lo tienen 10, 20, 30 años parados. Esos terrenos se pueden entregar a otro organismo del Estado y a las poblaciones, sobre todo, pues si es para el pueblo, para que hagan sus casas. Y se acaban las callampas en Chile. Si habiendo terreno, tú conoces, si he hablado, por algo hemos estado en la comisión. Nosotros estamos listos para tirar este proyecto en todo Chile. Y que lo hagan los alcaldes, que lo haga el gobernador, que lo haga el gobierno. Jorge, en esa línea está el texto del artículo, ¿ah? En esa misma línea. Si estamos en la onda, ni me pregunté, yo voy a votar siempre Ya. en favor de los intereses de todos. Muy bien, vamos al artículo 15 entonces. Esto 4-0, vamos al artículo 15. Gracias, presidente. Sí, este artículo está relacionado con el tener algún mecanismo o sistema especial para financiar proyectos de gran escala que superen la lógica del subsidio a un determinado número de familias. Esto está en una de las glosas también que se aprobó para la ley de presupuesto del 2022 como complementos de la glosa 10 de la partida del Ministerio de Vivienda, que también tiene un par de años.
Paso a leerlo. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cumplimiento de sus funciones y como complemento de los programas que promueven la postulación individual o colectiva a soluciones habitacionales, podrá establecer un sistema especial que permita la construcción de proyectos de viviendas sociales de gran escala y la ejecución de las obras de equipamiento necesarias para la integración urbana de dichos proyectos. Estamos hablando de proyectos que muchas veces van de la mano con obras viales y cosas por el estilo de gran envergadura. La coordinación general de estos proyectos de gran escala corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de las Secretarías Regionales Ministeriales y los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, sin perjuicio de la participación de otras instituciones o actores en la presentación y ejecución de los proyectos, tales como municipios, gobiernos regionales, cooperativas de vivienda, entidades patrocinantes, empresas u otras personas jurídicas de derecho público o privado. El establecimiento de un sistema especial para la construcción de proyectos de viviendas sociales de gran escala tiene por objeto que dichas viviendas y el equipamiento necesario no dependan exclusivamente de la asignación de subsidios habitacionales a un número determinado de familias, sino que puedan ser financiadas como proyectos y ejecutados de manera global o mediante otras modalidades mixtas de gestión y o financiamiento que contemplen aportes de fuentes diversas, tales como las provenientes de otros órganos públicos, gobiernos regionales, municipios, empresas u otras personas jurídicas de derecho público o privado. Muy en la línea de la cosa que como mencionaba, que habla de sociedades mixtas de inversión, de convenios de colaboración, para poder sacar adelante proyectos de gran envergadura, pero sin perjuicio de los programas actualmente existentes de postulación colectiva a soluciones habitacionales. Estos son programas complementarios uno con otro, más que un programa que reemplace a los existentes. Muy bien. ¿Habría acuerdo en el artículo 15? Pareciera acá, por lo menos. ¿Estamos de acuerdo en el artículo 15? Don Jorge. Sí, ya está quedando más claro ahí. Sí. Ya está mejorando, ¿verdad? ¿Se levantó? Ya. Ah, qué bueno. ¿Aprobado 4-0 entonces? Vamos al Sí, artículo por lo menos 16. mi voto. ¿Qué dice? Ya vamos. Vamos al artículo 16. Estos son un par de precisiones que estaban en la propuesta, senador, no es la que habíamos formulado nosotros inicialmente. Paso a leerla. El Ministerio, con respecto a avanzar en la experiencia habitacional, implementará la que permita la productividad de sus procesos. Las propuestas que pueden de las divisiones ministeriales, de las secretarías regionales ministeriales, servicios regionales de urbanización. Por otra parte, aquí me cambio otro tema, actividades que se paralizan. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cumplimiento de sus funciones, que permitan dar continuidad a aquellos proyectos financiados por recursos públicos y que no han podido finalizar su construcción. Para ello, podrá gestionar la contratación de las obras faltantes, sin perjuicio de otras medidas y el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales que corresponden. Eso suele ocurrir, ojalá lo menos posible, pero pasa a veces que las obras quedan a mitad de camino por diversos motivos inconvenientes y es necesario que haya una continuidad de estas obras y que por lo tanto el Ministerio tenga la facultad de gestionar la nueva contratación de las Eso va a obras ocurrir faltantes. ahora en adelante cada vez. Y no solo para vivienda servio, para todo. Bien. 4-0. Don Jorge, ¿está de acuerdo? Sí, lo ¿Aprobado? que yo dije delante. Sí, perfecto. Cuádrenme con el pensamiento en todo nomás. Perfecto. ¿Aprobado 4-0, presidente? Bueno, aquí podaron el otro artículo, después voy a preguntarle la razón, pero echémosle, porque la verdad que se buscaba inducir otros cambios de conducta de los serbios, en fin, en relación a que porque hay muchas facultades que tienen los subsecretarios que hay que transferírselas a los serbios que son más... en fin, bueno, vamos al artículo entonces 17. Presi, ¿cuál facultad es? Dile al tiro, pues déjanos claro, nos dejáis enredado al tiro. Tu última palabra, chuta, me tiraste al suelo. ¿Qué es lo que es? Explícalo es que para en castellano. Para efectos de mayor agilidad, hay ciertas facultades que los serbios están en condiciones de desarrollarlas. Yo no digo todos los serbios, algunos serbios. Y por lo tanto, que la actitud de las subsecretarías fundamentalmente debiera ser transferirle esas facultades. No tiene por qué concentrarse arriba. Esa es una de las cosas que se plantea. Hay programas que tienen errores. La cuota, por ejemplo, de postulante al de S19. La posibilidad de transformar los préstamos de enlace para el pago contra avance de las obras. Bueno, eso se planteaba aquí también en una formulación que eso va a haber que cambiarlo. Bueno, ahí vamos a tener que ver otra manera de cambiarlo, pero no nos detengamos por esto. ¿Qué otra cosa más?
a la escuela dirigente de comité de vivienda aquí no se quiere plantear, pero eso es parte de las funciones del propio CERVI. Claro. Y perdón, presidente, solo disculpe un comentario, como secretario de turno lo digo, ¿no? Permanentemente hacemos esas transferencias de potestades, presidente, y se puede hacer vía oficio, o sea, lo hacemos permanente. Yo lo sé. Sí, Yo lo sé, lo que pasa, subsecretario, es que a veces es bueno inducirlo, porque, bueno, yo lo he hablado con hartos funcionarios en estos días y sienten que le plantean una y otra vez que tales cosas no tienen sentido darse la vuelta por determinado lugar, pero hay que buscar acortar los procedimientos, y eso es, bueno, pero en fin, eso es otra cosa. Pero aprobaríamos, dígame, senador Soria. Oye, lo que hay que darle importancia es que vuelva a dar, ya tiene parado desde que se fueron los militares y tantos años, el sistema cooperativo, el más simple, las cooperativas de vivienda. Tú podías hacer por todos lados y todos quedan con su cuotita debiendo al banco mensual, pero no pagan nada. Si la casa se hace, por lo menos la que yo andando, yo he hecho miles de casas, no yo, bueno, hay que volverla. Hemos estado calculando todos estos días, quinta vez hecho calcular la cuestión, y siempre vamos bajando. Hacer una casa con 17 millones de 74 metros. Ya, pues, y lo único que sobran son terrenos. Hacen la cooperativa y que todo el pueblo de Chile va a tener vivienda en los futuros años. Y punto. Si es tan simple como eso. Muchas gracias. Los invito a que todos vamos juntos a Iquique y yo vaya con ustedes. Bueno, pero no si por hacemos... ahora, porque que te pase, que ahora vivo encerrado yo. Pero apenas se pase esto, vámonos a Iquique, tenemos miles de casas en Iquique. Pero voy a pedir fotos. Yo la única vez que he ido por el Ministerio de la Vivienda de Iquique fui cuando era un diputado que tenía una funeraria y nos fue a buscar al aeropuerto en un vehículo de una funeraria a todos los parlamentarios. Bien, vamos en votación entonces. El 17, ¿qué número? 16. En la formulación no. El 16 está votado, lo que pasa es que estábamos ya metidos en el 17. Y el 17 es bien fácil. Sí, está bien fácil. A ver que lo lea. Sí, no es necesario. Vamos al 17 entonces. Está aprobado el 16. Señor... Gracias, presidente. El artículo 17, senador Sandoval, es el que recoge lo que a usted le preocupaba de la construcción en su propio y que hay edificaciones existentes que les piden demolerlas para como requisito, etc. Lo paso a leer. Respecto a las viviendas nuevas que se financian mediante subsidio para construcción en sitio propio, de edificación predial o pequeño condominio, el permiso de edificación se otorgará previa verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la nueva vivienda, mientras que la recepción definitiva de obras se otorgará previa verificación de la concordancia entre las obras ejecutadas y el permiso otorgado, sin que se requiera, para la obtención de dichos actos administrativos, la regularización previa o la demolición total o parcial de cualquier otra edificación existente en el terreno, salvo que dicha demolición sea necesaria para garantizar la seguridad de sus habitantes o para habilitar el terreno en que se emplazará la nueva vivienda. Lo anterior tiene por objeto viabilizar la ejecución de las obras y no retrasar ni entorpecer la entrega de las nuevas viviendas, pero no exime al propietario del predio de las posteriores obligaciones que le correspondan respecto de dichas edificaciones previas existentes. Puede avanzar en paralelo con los permisos, la construcción y la recepción y no obligar a demoler algo que quizás se puede seguir ocupando durante la misma construcción. Porque si estamos de acuerdo con este artículo, estaba en glosa, o sea, algo que se formalice y queda en la ley. ¿Ah? Estamos de acuerdo aquí los tres, ¿no es cierto? 3-0. Señor Soria, senador Soria. Y ya. Bajo la línea que te he hablado. Pues, por supuesto. Vota por mí nomás, si vota en línea, sí, pues no la vaya a cambiar. Bien, vamos ahí al sí. artículo 18. Esto estamos todos de acuerdo, entiendo yo, que cumpla con los 30 días de pago. La ley de pago a 30 días. Respecto a los pagos que afectan los CELU, por la construcción de los proyectos que formen parte del plan, se aplicará los impuestos en el artículo 2.4 de la ley 21.131 que establece Esto pagos se a 30 puede días. ahorrar mucha plata, ¿no? Vamos al siguiente artículo La palabra entonces. establece con minúscula. Este está aprobado. Con minúscula, sí. Sí, le vamos a poner minúscula establece. ¿Aprobado? Está con mayúscula porque hay un nombre en la ley, pero bueno, vean... Sí, no, pero sí. Vamos al artículo 19, don Gonzalo. Jorge Soria dijo que sí, ¿no es cierto? Sí, estábamos todos de acuerdo desde antes. Ya. Entonces, que esto está en otra ley. Lo que estamos tratando es que se cumpla. Ya.
Presidente, el 19 me retraté un par de semanas a la visita de Alejandro Aravena y las personas de Elemental que planteaban que cuando se hacen proyectos de saneamiento de loteo se puedan en paralelo, de manera simultánea, construir también las viviendas que van a estar vinculadas a esas obras de urbanización. Pero tiene que hacerse con ciertos recuerdos y salvedades. Entonces paso a leerlo. Con el objeto de optimizar el proceso de diseño arquitectónico y técnico de los proyectos que formen parte del plan. No, perdón, me adelanté. Estoy hablando de otro artículo. Esto tiene que ver con una glosa también que quedó en la ley de presupuesto. Esto es casi literal. Este es el banco de proyectos, banco de proyectos activos. Con el objeto de optimizar el proceso de diseño arquitectónico y técnico de los proyectos que formen parte del plan y conforme a lo establecido en la glosa 16 del capítulo único de la partida 18 de la ley 21.395, ley de presupuesto de este año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo implementará un banco de proyectos tipo que considere la diversidad geográfica del país y las características demográficas, sociales y culturales de sus habitantes. Con dicho objeto, el Ministerio podrá convocar regionales o macroregionales para el diseño de viviendas de interés público y de los demás elementos que componen un proyecto habitacional, tales como equipamientos comunitarios, áreas verdes u otros espacios comunes o barriales, favoreciendo aquellos proyectos que cuenten con propuestas de integración social y urbana y aquellos que consideren los aportes de organizaciones de vivienda o de otras entidades o personas con reconocida experiencia en la postulación, selección y ejecución de proyectos naturales. Esto fue una propuesta que hizo usted, senador, cuando discutimos las glosas. Ya, y todo finalmente consagrado. Sí, está claro, estamos todos de acuerdo aquí con los términos en que está. ¿Ya? ¿Sí? Sí. 4-0. 4-0. Vamos al artículo 20, don Gonzalo. Este era el que yo estaba hablando de que tiene que ver con los funcionamientos de los dedos. En aquellos campamentos o asentamientos irregulares urbanos que se encuentran en un proceso de saneamiento conforme a las disposiciones de la Ley 20.234, excepcionalmente podrán otorgarse permisos para la construcción, regularización y ampliación de viviendas de manera simultánea y compatible con las obras de urbanización que se indiquen en el certificado de recepción provisoria a que se refiere el artículo 4 de la mencionada ley. En estricto rigor debieran esperar la recepción definitiva, por eso la excepción está en permitirlo con la recepción provisoria. Está claro. La salvedad que hay que hacer es la siguiente. Las nuevas viviendas que se construyan conforme a lo dispuesto en este artículo no podrán habitarse mientras no se reciban de manera definitiva las correspondientes obras de urbanización como principio general, salvo que se acredite que tales viviendas contarían con acceso peatonal, alumbrado público, agua potable, tratamiento de agua y energía eléctrica mediante mecanismos o soluciones alternativas aprobadas por las autoridades competentes. En tal caso, dichos mecanismos o soluciones alternativas tendrán carácter transitorio y excepcional, por lo que una vez recibidas las obras de urbanización del campamento o asentamiento irregular, las referidas viviendas deberán conectarse a las nuevas redes de servicios básicos y proceder al cierre, inhabilitación o desinstalación de aquellos mecanismos o soluciones que fueren incompatibles con las referidas redes. Entonces, se puede construir la vivienda, se pueden habitar si, por ejemplo, ponen una fosa séptica, un panel solar, etcétera, pero una vez que las obras de habilitación, de urbanización del campamento, que pueden demorar años, estén ejecutadas, hay que adaptarse a conectarse a esas redes y desinstalar todo lo que se puso transitorio, por ejemplo, las fosas sépticas. Muy bien. Pero se podría... Estaríamos de acuerdo con el artículo 20 en los términos que está al parecer aquí. ¿Qué piensa el senador Soria? ¿Está de acuerdo? Bajo el concepto. Yo estoy de acuerdo, si yo te dije bajo el concepto que tú has planteado, que yo he planteado, que lo hemos discutido en sala, oye, eso corre para todo. Muy bien. O sea, aquí se trata de eliminar el negociado. Eso es todo. Muy bien. Y atrás de todas estas cosas hay negociado. Sí, no, es el problema del secretario. Bueno, vamos al artículo 21. Aquí pasamos a otro capítulo de disposiciones generales que es necesario que tienen que ver con la vigencia, con poder dictar circulares, etc. Artículo 21. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de las divisiones con competencias en la materia, podrá impartir instrucciones para la aplicación de las disposiciones de esta ley mediante circulares que se mantendrán a disposición de cualquier interesado. Está bien, eso está clarísimo, ¿no? Igual que la Ley General de Urbanismo. Ya, el 21 estamos todos de acuerdo porque de hecho, en fin, clarifica el rol del Ministerio en estas cosas. Claro. Senador Soria, también esto es una cuestión de procedimiento. Artículo 22. 22. Acá tiene que ver con la necesidad de dictar uno de los reglamentos que se menciona acá, el reglamento de la compra de terrenos. ¿Se acuerdan que hay que firmar con Hacienda? Y que en el intertanto sigue rigiendo la glosada. Pero eso es el máximo. Y digan lo siguiente. Pero lo vamos a cortar, el decreto supremo referido en la letra C del artículo 1 de esta ley, el que se dicta con Hacienda, deberá dictarse en un plazo máximo de 180 días desde su entrada en vigencia
y publicarse en el diario oficial a más tardar el día 31 de diciembre de 2022. Hay que tomar razón, etc. Con el objeto de que el 2023 ya esté en pleno régimen. Lo anterior es sin perjuicio que en el intertanto, o sea, durante este año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá ejercer la facultad que le confiere la glosa 11 del capítulo único de la partida 18 de la ley 21.395, conforme a los criterios de adquisición y aspectos operativos establecidos mediante resolución del referido ministerio visada por la Dirección de Presupuesto. O sea, hay un procedimiento igual. No es este decreto supremo, pero hay una resolución que está operada a la glosa 11. ¿Estamos de acuerdo con este artículo entonces, todo? 22 y el 23, que es la vigencia, presidente, hasta el 2025, sin perjuicio de un eventual prórroga legal que pueda necesitar. Y estamos de acuerdo en el otro que dice que todo este artículo cuarto, que hay que ponerlo en el inicio, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025, sin perjuicio de una eventual prórroga legal si fuera necesario para la adecuada implementación del plan de... O sea, a través de una ley, incluso la ley de presupuesto puede prorrogar un tiempo. Bien, estaríamos de acuerdo también en el 23. Lo único que nos queda es en el inicio, cuando dice artículo cuarto, dice: apruébase la siguiente ley sobre gestión del suelo para la integración social y urbana y plan de emergencia habitacional. Lo que estamos haciendo, de acuerdo a este último artículo que acabamos de aprobar, que hemos definido un conjunto de normas de gestión de suelo y de plan de emergencia por un periodo de tiempo, hasta el 2025. Está claro que el 2025 va a haber que evaluar esto. Yo creo además que debería evaluarse en el transcurso, pero no entremos en esa exquisitez porque se puede hacer igual. Y no perdió un informe anual. Sí, está planteado eso periódicamente ahí. ¿No está eso? No está solamente dentro del primer semestre del 2020. Entonces agreguémoslo. Ha llegado una disposición transitoria que deberá informar a la Comisión de Vivienda los avances del plan. Bueno, pongámonos en el transitorio. Ya estaríamos bien ahí entonces hasta el 31, apruébase. Hasta el 31. Ya. Muy bien. ¿Se lo va a poner acá? Allá está, pues, señor secretario. Hasta O entender que ya está en el 23, como quiera. Que ya está en el 23, eso. Sí, yo sé, pero es que lo que pasa es que es distinto ponerlo a iniciar todo lo que se refiere a estos dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, que queda claro que esto tiene, porque si no va a haber mucho más resistencia a aprobarlo. Aquí tenemos que probarlo en la vida y seguramente al terminar este periodo vamos a decir, pucha, faltó todo esto, hay que mejorar esta otra cosa, o sea, ese es el sentido. ¿Ya? ¿Estaría de acuerdo? Sí. Y quieren agregar en el último artículo, en las disposiciones, ¿a dónde ponemos o agregamos otro artículo que haya un informe periódico al Congreso? Bueno, la ley de presupuesto. Sí. Yo no sé si no sé si es transitorio o disposición general. Eso está en el 11, senador. Está en el 11, voy a poner ahora de nuevo ese archivo, que estoy con dos archivos distintos, perdón. En el 11. Lo que pasa es que se refiere el 11 solo al capítulo de plan de emergencia y no al conjunto de los dos capítulos. ¿Ah? O sea, que esté en las disposiciones generales tendría el sentido de que ambos capítulos se entrega un informe semestralmente. ¿Esa sería nuestra idea? ¿O anual? Es semestral, ¿no? Anual. Entonces, anualmente se entrega un informe. No, cada 6 meses. No, cada 6 meses. Hácelo trabajar. Bueno, pongámoslo cada 8 meses. Anualmente. Mucho. Aquí la propuesta que hay aquí es que sea anual para que no esté uno este año y cada uno de los otros años. Este año va a haber que hacer el primero, ¿no es cierto? Este año. Bien, señor don Jorge, ¿le agregamos un artículo o lo agregamos dentro de un artículo de las disposiciones generales? Gonzalo lo está. Estoy pensando cómo... Agregue otro artículo nomás, es más fácil. Otro inciso en el 23. En el 23, pero ¿qué el 23? Bueno, las disposiciones de los capítulos 1 y 2 de la presente ley se evaluarán anualmente y se le entregará un informe al Congreso Nacional o a quien sea. Claro, y dentro de estos puntos seguidos, la presente ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre y seguimos con el texto. ¿Ah? ¿Cómo quedaría entonces? Ahí lo está escribiendo después. A las comisiones, las dos comisiones, ¿no? Ahí lo completamos. A las comisiones de vivienda, desarrollo urbano, bienes nacionales Y de presupuesto, sí. Y de presupuesto, por favor. Y de presupuesto, ya. Vivienda. ¿Ya estamos bien entonces? Sí.
y presupuesto. Bueno. ¿Estamos de acuerdo entonces con este 23 modificado? Don Jorge, o sea, aquí lo nuevo que es que se obliga a entregar un informe, una evaluación e informe. ¿Ah? Porque tenemos que evaluar e informar. Son dos cuestiones que se están planteando ahí. Estamos hablando de emergencia, del plan de emergencia. Sí, sí, sí. ¿Estaríamos de acuerdo? Bien. Estamos de acuerdo. Falta Don Jorge, de acuerdo, ¿cierto? Sí, sí, está de acuerdo. Don Jorge, ¿está de acuerdo esto que es una cuestión Formal. y que se informa al Congreso? No es tan... Bien. Vamos, estaríamos de acuerdo, señor. Contra mi voluntad voto a favor para no ser tan jeringa, weón. Por mí yo los atrincaría cada 6 meses. Pero que se van a estar haciendo. Yo creo que el primero va a ser más corto. Bien, entonces aprobado 4-0, modificado el artículo 23. Así es. Ya, algo muy breve, digamos. Vamos a tener que analizar solamente para efectos de dejar en constancia en el informe para la sala, eventualmente algunos de los artículos estos podría ser objeto de quórum orgánico. Pero tenemos que verlo. Así que, y quórum calificado, por ejemplo, el 184 bis que establece una restricción en la adición del dominio. Muy bien. Eso lo vemos ahí. Vamos a tratar de que esto vaya a sala en la primera semana de marzo, ¿ya? Y el informe va a estar listo mañana, quizás, ¿no? Hoy día, ahora. Sí, en un rato. Bueno, le agradezco a... Entonces lo votamos mañana. Mañana, claro. Porque ha sido súper tranquila la... Le agradezco al subsecretario, a don Gonzalo, también a Janet, bueno, y al resto del equipo de la comisión, al secretario y al abogado ayudante, y a todos los que han tenido que participar en esto que ha sido bastante complejo y esperamos que se apruebe en la sala con cierta facilidad y que después se apruebe en la Cámara de Diputados, porque si la Cámara lo aprueba tal cual pasa ley, o si no vamos a una mixta. Bueno, veremos qué pasa, ¿sí? Y que después usted lo empiece a aplicar a partir de los... Así es, con su ayuda, porque más de algo va a haber faltado. Muchas gracias, Vero, también. Vero, el 1 de marzo tenemos listo el proyecto de soloteo irregulares, ¿ya? Ya. Bueno, habiéndose cumplido, señor subsecretario. No, también un segundo, presidente, aquí como representante junto a Gonzalo del Ejecutivo, también agradecerles mucho a ustedes, a todos los miembros de la comisión. Fue un proceso largo, y lo sabemos, pero se llegaron a todos los acuerdos, presidente, y escuchamos todos, ustedes, nosotros, a miles de actores, y sin duda que ojalá siga avanzando, vamos a hacer todo nuestro trabajo, como se podrá imaginar, presidente, incluso durante el mes de febrero, para hablar con muchos diputados, para prepararnos, ojalá que tengamos el tiempo suficiente en las primeras semanas de marzo. Y presidente, sigue manteniendo una formalidad. También felicitarle por su nuevo nombramiento, presidente. Lo hemos visto acá en la cartera, me incluyo. La verdad que hay muchísima esperanza con todo su rol acá. Así que también felicitarle, presidente. Muy bien. Solo le pediríamos, señor subsecretario, si es posible que Gonzalo en esta semana que quieran pueda redactar el reglamento de la ley, si es posible. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y muchas gracias a todos. Chao, Guillermo, un abrazo. Chao, Gonzalo.